¿Qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar de la equidad de género. El invitado de hoy es un invitado que nos va a hablar de un tema que está cada vez más presente en las noticias, que es pagar por consumir sexo, la prostitución, lo que va asociado a la trata de personas, y esta gran polémica que hay alrededor de si hay mujeres que ejercen la prostitución voluntariamente o no y qué hay que hacer respecto a la prostitución, abolirla, reglamentarla, prohibirla y una cantidad de términos que se usan cuando se habla de esto. Quien nos va a hablar es tal vez la persona más indicada en el mundo para hablarnos de este tema por la experiencia que tiene. Se llama Antonio Manuel Asensio. Es enfermero, sargento de la Guardia Civil en España, especialista en los temas de trata de seres humanos y de violencia de género, y además escribió un libro que se llama Mujeres Encadenadas. Nos acompaña desde España. Antonio, bienvenido a Muy Machito. Hola, buenas. Un placer estar con todos ustedes y nada, enhorabuena y es un privilegio mostrarme aquí ante sus telespectadores de Colombia y nada, aquí estamos para poner foco en una problemática tan compleja como es el mundo de la prostitución y la trata y encantado de sumarme a esta parte de la solución y desde a manos, si es de tu manos, Claudia, muchísimo mejor. Pues muchísimas gracias, Antonio. ¿Cómo llegaste a que te importara este tema? Muchos hombres ante esto, y sobre todo ya como de nuestra generación, son como, no se iniciaron en la vida sexual con prostitutas, han tenido la posibilidad de tener relaciones sexuales con las parejas que han tenido, entonces nunca han tenido que ir a pagar por sexo, pero no hacen nada al respecto, sencillamente es como, bueno, los que quieran pues que lo hagan y los otros, y yo no lo hago, pero pues los demás que lo hagan. Tú no has tomado esa postura, tú has dicho, no, aquí hay un problema y hay que solucionarlo. ¿Por qué eres diferente o estás en el grupo de los diferentes? Así es, Claudia. Pues bueno, esto empieza cuando yo me especializo dentro de la Guardia Civil en los grupos que se denominan equipos de mujeres y menores. Únicamente tratamos temas relativos a delitos contra mujeres y menores. Y ahí es cuando empiezo a tener contacto con el mundo de la prostitución y la trata y en investigaciones de grupos y organizaciones criminales. Tras 12 años investigando, viendo, escuchando a las mujeres que se dedican a la prostitución, solo podía dedicarme a un camino. Es hablar de esta esclavitud, contar la realidad, informar a la sociedad para dirigirnos hacia la libertad de tantas mujeres que están esclavas de la prostitución. ¿Y por qué es un tema en el que los hombres deben jugar un rol? Porque muchas veces lo que se hace, incluso cuando se hacen campañas, es como empoderemos a las mujeres, démosles oportunidades distintas de vida para que no tengan que pensar que la prostitución es un medio de subsistencia, y se enfocan todos los esfuerzos en las mujeres, pero no en los hombres que consumen sexo, en los llamados puteros. ¿Por qué es importante que los hombres tomen una palabra y un liderazgo en esto? Porque, Claudia, desincentivar la demanda es uno de los buques insignias para acabar con el mundo de la prostitución. El hombre consumidor de prostitución, es decir, el putero tiene que conocer la realidad de estos millones de mujeres que existen bajo esta esclavitud de la prostitución en todo el mundo. Y para contar esa realidad, primero hay que vivirla. Y yo creo que a través de 12 años investigando, 12 años escuchando a las víctimas de la prostitución, las mujeres, tratando con proxenetas, tratando con organizaciones criminales, tratando con puteros, creo que esta sociedad debe conocer la realidad. Y una vez que se conozca la realidad, que sirva para desincentivar la demanda. Cuando miles y miles de hombres consumidos de prostitución sepan la realidad de estas mujeres, que no son mujeres libres, pero esto hay que explicarlo convenientemente a la sociedad para que lo sepa. ¿Por qué? Porque el sistema prostibulario se ha encargado de decir que estas mujeres están ahí porque quieren, de que son voluntarias y nada más lejos de la realidad. Tras 12 años de investigación, estoy en el lado opuesto de esa voluntariedad. Por eso creo importante que la figura del hombre, juntos, el hombre y la mujer, pero el hombre es muy importante que interpele a otros hombres para decirle, no,
no son voluntarias, son esclavas. Y tú lo que estás haciendo es fomentar que alguien en origen, una niña, pierda su libertad para una consumición de prostitución en destino. Es muy importante que luchemos juntos, mujeres y hombres. Hablemos un poco más de esa realidad que tú tanto conoces, porque para quienes entendemos esto o lo hemos venido estudiando, pues es muy claro que la mayoría de las mujeres que están en prostitución no están ahí voluntariamente, que tal vez el porcentaje de las que son realmente voluntarias es muy, muy pequeño. Y tienen causas pues que yo considero que son legítimas y voces que son legítimas, pero la gran mayoría no están ahí voluntariamente. Pero terminan como ellas mismas a veces pensando pues que es su decisión, que todo lo que les pasa pues es parte de una decisión que tomaron y son ellas las únicas responsables. Desmenúzanos un poco más esa realidad con los casos que conoces para que la gente entienda de una vez por todas por qué no es algo voluntario. Normalmente en todas las conferencias, tanto conferencias de adulto como en centros educativos, explico lo que yo denomino el ciclo de la trata. Cómo individuos, grupos y organizaciones criminales en origen captan niñas y mujeres para prostituirlas en destino y que son tres las herramientas que utilizan: la violencia junto con la intimidación, el engaño y el prevalimiento o abusando de una situación de superioridad. Hay a veces que en terceros países del primer mundo no se entiende cómo alguien puede ceder ante un engaño, pero cuando vienes de sitios vulnerables es muy fácil ser engañada. Cuando vienes de entornos pobres es muy fácil ser engañada. Y es ahí donde hay que explicarlo todo. Antes has puntualizado muy bien que muchas de las mujeres, cuando nosotros las vemos en la explotación, no se sienten engañadas, no se sienten captadas, sino que se sienten como que eso lo han elegido ellas voluntariamente. Pero eso se explica mediante dos hechos. Uno es el síndrome de indefensión aprendida. A la mujer, a la niña, cuando se le capta en origen y entra dentro del sistema prostibulario, es una subversión continua al sistema prostitucional, hasta que subvierten esa voluntad de esa mujer. Y luego es el síndrome de Estocolmo, que lo hemos visto, se ve mucho, como cuando los años van pasando y esa mujer tiene que desdoblar su realidad, porque su realidad diaria es acostarse entre 4 y 12, 14, 15 servicios si estamos hablando de fines de semana. Y eso hay un síndrome de Estocolmo, hay una indefensión aprendida, que son términos de psicología que utilizan las mujeres para evadirse de esa realidad. Luego que nos encontramos los investigadores, que cuando entramos en contacto con ellas en la investigación policial o en las entrevistas policiales que se hacen en los sitios donde se está desarrollando la prostitución, vemos mujeres que si no supiéramos la realidad, si no las escucháramos mediante los mecanismos de intervenciones telefónicas que tenemos, dirían: estas mujeres están voluntarias, pero nunca más lejos de la realidad. Tras eso hay esclavitud, tras eso hay enfermedades, tras eso hay violencia con sus padres en origen, tras eso hay engaños. Por eso es difícil en determinadas ocasiones que esa mujer sea partícipe de su esclavitud. Hay que tener muchas habilidades de comunicación para hablar con estas mujeres que han sido subvertidas por el sistema prostibulario. Y ahí está nuestra misión. Por eso es muy importante que todos los que nos dediquemos a esto, tanto fuerzas y cuerpos de seguridad como psicólogos, trabajadores sociales, entidades especializadas, estemos muy bien formados para tratar con estas víctimas de prostitución que han sido captadas hace meses, incluso años. Antonio, mencionabas que cuando se interceptan llamadas y demás y se conocen realmente pues estas realidades de estas mujeres, lo que hablan cuando no están frente a una autoridad es que se encuentran, digamos, las pruebas de que no están ahí voluntariamente. Y yo quisiera que nos hablaras como de esas pruebas y de esos elementos, porque también creo que si los hombres que pagan por sexo, los puteros, entienden y conocen esto, de pronto van a decir: por fin, esto que estoy haciendo no va contra mis valores o no va con mis valores o va contra mis principios. Háblanos de esto de que hay mujeres que usan esponjas cuando tienen el periodo menstrual, de otra cantidad de cosas. Claro, pues mira, muchos hombres consumidores de prostitución, puteros como se quiera llamar, deben de conocer que muchas de estas mujeres están amenazadas en origen. Sus familias están amenazadas en origen.
Aquí nos encontramos mucha mujer víctima de prostitución de origen colombiano, de origen rumano, que es la mayoría, de origen nigeriano, de origen ucraniano ahora con el éxodo de la guerra. El consumidor debe saber que la mayoría de las mujeres están amenazadas. Las mayorías de esas mujeres están pagando una deuda por emigrar hacia España y pagar ese viaje. Una deuda que no va consumiéndose ese dinero, sino a raíz de un sistema de multas van a condenarla a que esté unos años ejerciendo la prostitución. ¿Cuántos años? Hasta que genere dinero, hasta que tenga rendimientos económicos a través de su cuerpo para el tratante y el proxeneta. El consumidor de prostitución tiene que saber que no es elegido, no quieren practicar sexo con esa persona si no hay un sistema prostibulario detrás que la está obligando a ejercerlo. Deben de saber que nunca les van a decir, mira, yo estoy obligada. No, no, porque hay un sistema detrás que las tiene amenazadas, las tiene coaccionadas, o bien a ellas directamente o bien a sus familias. Son mujeres que en muchas ocasiones necesitan ese dinero para mandar a sus países de origen. Hay que pagar una deuda importante. ¿Importante a quién? A la organización que te ha traído. Y si no, represalias en forma primero de amenazas, de coacciones, y si no, violencia física y sexual. Y todo eso debe de saberlo el consumidor de prostitución, porque si no, llegará a un club, a una carretera o en aquellos lugares donde está ejerciendo la prostitución y pensarán que es voluntariedad. Y no, lo que hay ahí es una careta, porque la mujer, la verdadera mujer se encuentra muchas capas interiores a ella. Las capas de fuera son las que le has instaurado el sistema prostitucional para que ejerza la prostitución, para que tenga esa sonrisa de cara al consumidor, que es el que le genera el dinero. Pero la verdad es amenazas, coacciones, enfermedades de transmisión sexual, deudas a pagar. Todo eso es lo que esconde la realidad de la prostitución que hemos visto, mi equipo y yo, durante todos estos años. Porque te pueden engañar, la comunicación verbal te puede engañar, pero la comunicación no verbal no te engaña. Y las intervenciones telefónicas tampoco te engañan. Y luego lo que las mujeres cuando son liberadas hablan, eso tampoco engaña. Y ahí está la información real, la verdadera, la que me gustaría, de hecho a través del libro exporto para que se conozca socialmente. Mm. Antonio, hablemos ahora de la realidad de los puteros. Digamos que consumir prostitución está normalizado en muchos ambientes. Yo hace unos días contaba en radio una anécdota personal y es que uno de mis primeros novios, yo tenía nada más como 15 años y los papás de mi novio le dijeron a mi mamá, no se preocupe, María Teresa, que a él le hemos dicho que a la novia no se le toca, que para eso están las prostitutas. Y era normal, ¿sí? Era como, es lo correcto no estar con la novia porque la novia es muy jovencita, porque es una niña de familia, y para eso hay allá una oferta que puede suplir ese deseo que usted como hombre no tiene que andar reprimiendo y tiene un derecho a ejercer, digamos, o a usar ese deseo, ¿no? O a comprar por tener ese, por suplir ese deseo. O, por ejemplo, compañeras mías del colegio que tenían una relación de pareja y que decían, él nunca me ha puesto los cachos. Bueno, solamente va donde las prostitutas, pero eso no es ponerme cachos, eso no es ponerme cuernos, no sé cómo lo dicen en España. Este Sí, tipo de ponerse los cuernos. ideas, ok, este tipo de ideas pues hacen que muchas personas que han pagado por sexo no vean eso como algo malo, es como otra cosa que está ahí, que se puede comprar y no sé, es como comprar papel higiénico, como comprar comida, como, y está bien, no hay ningún problema con eso. Entonces, para que los hombres entiendan que hay un problema con eso, yo también quisiera que tú nos hablaras de cuál es la realidad de los puteros y de cómo hay que tratarlos para que ellos entiendan que, o sea, no sé si es que es llevarlos a la cárcel, cobrarles multas, hacerles un taller de pedagogía, pero cómo eso, cómo esa demanda se acaba y se desnormaliza. Claro, también excelentes preguntas, Claudia. Mira, del manual, es de primero del manual del tratante, proxeneta y putero. Tú cuando quieras que no pregunten, o sea, o no piensen que hay más allá, tú a una mujer cosifícala. Es decir, no, no, tú a tu mujer, a tu novia, respétala, pero vete de prostitutas. ¿Por qué? Porque es que no son mujeres.
tú cosifícala, de primero hermano, cosifícala tú, esto no lo hagas con tu novia, hazlo con las prostitutas. Las prostitutas no son mujeres, ¿qué son? Es de primero de manual de cosificación. Es tú no la veas como una persona, míralo como una cosa. Es de manual. Por eso es importante que la información la demos todos y todas aquellas personas que tengamos conocimiento de la realidad de la prostitución. Porque si no ocupamos ese espacio, lo ocupará el sistema prostitucional. Y es lo que ha pasado. Aquí yo creo que esto es un mal endémico. No se ha hablado de prostitución y de trata. Es ahora cuando ha pegado, de hace unos años ha pegado un boom en la información. Y cuando no se habla de esto, los malos cogen la posición. Y el posición es eso. No, no, mira, esto, vete de puta, si están ahí porque quieren, no pasa nada. ¿Qué consigues? Primero, que no se les vea como una mujer. Y segundo, que se les vea como una cosa. Y eso forma parte del primero del manual del sistema prostibulario. Nosotros la figura, como decías, del putero, nosotros forma parte del sistema prostitucional. De hecho, el lobby prostitucional le tiende la alfombra roja al demandante de prostitución porque es el que le genera los ingresos. Una particularidad en las cientos de intervenciones policiales que hacemos en clubes, en carreteras, la figura del consumidor está ahí. ¿Sabes, Claudia, cuál es la primera pregunta que nos hacen cuando nos ven con nuestros uniformes? Nosotros vamos de paisano, vestimos de paisano porque somos como lo que se denomina policía secreta. Pero cuando hacemos determinadas inspecciones vamos con nuestros chalecos y aparte las patrullas uniformadas. La primera pregunta que nos realizan es, pero de esto, señor agente, ¿me va a llegar alguna notificación a casa? Todos nos podemos imaginar el temor por qué es que le llegue alguna notificación a casa. No hace falta ser un gurú de la investigación para saber que lo hacen como muchos tendrán compromiso, estarán casados, estarán como sea, pero no quieren que ese estigma les llegue. Y sin lugar a dudas, hay que enseñar, hay que visibilizar a esta persona, al putero, la realidad, porque desincentivando la demanda, indirectamente estamos contribuyendo a que en algún lugar de Colombia, de Rumanía, de Nigeria, no capten a una niña para el sistema prostitucional. Perdóname Sí, un segundo, perdona. Antonio, pero entonces ¿tú crees que es a través de la pedagogía o como una combinación de lo que llamamos zanahoria y garrote? Porque cuando un hombre consume o paga por tener sexo, eh, tenemos que asumir que lo hace porque quiere hacer un daño o tenemos que asumir que no es consciente del gran daño que está haciendo, sino que está sentado en el derecho que cree que tiene. Y entonces, ¿qué es más efectivo para sacarlo de ahí? ¿Hacer pedagogía o ponerle una multa o llevarlo a la cárcel o hacerle como un escarnio público? ¿Qué es lo más efectivo? Claro. Yo creo que es la segunda opción que has dado, Claudia. Han sido tantos años que no hemos dicho la realidad de la prostitución que el putero no es consciente de lo que ha hecho, no es consciente de lo que hace, no es consciente de la realidad de las mujeres que ejercen la prostitución. Yo lo primero que haría son, como esto que estamos haciendo aquí, poner el foco en la realidad, hablar de esto, que la verdad llegue. Entonces, cuando la verdad llegue y el consumidor de prostitución sepa la realidad, seguramente habremos desincentivado a una proporción muy importante de hombres. Y sobre el resto, si tiene que ser punitivo o no tiene que ser punitivo, yo creo que nos debemos dirigir hacia cursos de reeducación. Yo creo que la mayor parte de los problemas con violencia contra la mujer, tanto violencia que se da dentro del ámbito conyugal como la prostitución y la trata, un buque insignia, aparte de desincentivar la demanda, es trabajar en los centros educativos para no crear generaciones de hombres puteros, sino que sepan la realidad que viven las mujeres. Y el sistema educacional es un buque insignia, es un buque insignia. Tenemos que trabajar con las generaciones que vienen por detrás para que no sean como las generaciones que estamos ahora o tenemos por delante. La educación es un pilar fundamental, Claudia. Eso me parece muy importante porque, por ejemplo, en el caso de Colombia hay en este momento un proyecto de ley que está... hay dos polémicas grandes, se las voy a resumir. Una es un proyecto de ley para regularizar los servicios de prostitución, el trabajo sexual pagado. Y la otra situación es que nosotros tenemos un Ministerio de la Igualdad creado recientemente y dentro de ese ministerio se creó una dirección para los trabajos sexuales pagados, lo cual
ha llevado a que muchas mujeres feministas que apoyaron a este gobierno para que llegara al poder, pues cuestionen y digan, no se puede desde un ministerio como normalizar algo que lo que hay que hacer es pues desnormalizarlo, que lo que hay que hacer es algo que hay que abolir. Entonces, mi pregunta para ti es, desde las experiencias en el mundo que tú has estudiado, ¿qué es lo que realmente funciona? ¿No? Entendiendo que hay un porcentaje pequeño de mujeres que sí ejercen la prostitución porque quieren hacerlo. Ujú. Mira, yo considero a mí lo que me han enseñado yo del feminismo, sobre todo del feminismo que hay en España, aprendo todos los días. Digamos eso, una de los resortes que yo tengo para seguir formándome. Yo lo que sé que el feminismo es abolicionista. Si piensan otra cosa, no será feminismo. A mí lo que me han enseñado es que el feminismo es abolicionista. ¿Por qué? Porque la esclavitud no se puede regularizar. Yo, todo lo que he visto me dirige a esclavitud. Yo vengo de la calle, de la experiencia, de hablar con unos, de hablar con otros. Eso no se puede regular. No se puede regular. Cuando una inmensa mayoría, no me gusta dar cifras porque cuando de esto todos los estudios, lo primero que dicen, sean de organismos internacionales o nacionales, dicen, mira, son estas cifras las que hay, pero podrían ser otras, porque no tenemos estudios de campo con suficiente validez de calidad. Vale. Cuando la inmensa mayoría de mujeres que ejercen la prostitución están forzadas por distintos mecanismos, eso no se puede regularizar. Porque ¿qué estaríamos sometiendo? La prostitución a economía de mercado. Y veríamos lo que pasa, por ejemplo, en Alemania, tarifas planas, que significa que un hombre paga 70, 80, 100 euros y entra a un local y vemos a mujeres en decúbito supino, decúbito prono, y cada uno está el tiempo que quiera, tarifas planas de prostitución. O sea, escándalos, verdaderos escándalos. Yo creo que nos debemos dirigir, como nos estamos dirigiendo aquí ahora mismo en España. Están las dos leyes para abolir la prostitución, están en fases previas del Congreso de los Diputados. Y como los dos partidos mayoritarios están de acuerdo en abolirla, pues parece ser que en España va a salir adelante la ley contra la abolición. Y yo creo que es hacia ahí donde deben dirigirse todos los gobiernos, todos los estados, todos los países, hacia los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Otro escenario es incompatible. Ahora bien, es, no porque haya una ley de abolición necesariamente va a desaparecer, porque esto no es automático, ¿no? Porque el mercado Correcto, correctísimo. se da porque pues hay condiciones de pobreza, porque hay demanda, etcétera, etcétera. Si nos pusiéramos de acuerdo en el mundo en que el escenario es la abolición, ¿qué hacer con esa ilegalidad en la que se va a seguir ejerciendo ese o sucediendo esa realidad que va a poner aún en más riesgo a las mujeres que lleguen ahí, porque van a estar más en las sombras? Estoy completamente de acuerdo en ese escenario, Claudia. El promulgar una ley abolicionista no significa que de la noche a la mañana cambie nada. De hecho, no cambiará nada. La prostitución que haya será más clandestina y más oscura todavía. ¿Qué hay que hacer? Asignar profesionales y economía para sacar a tantas mujeres que son víctimas de la prostitución. Cuando la mujer crea en el sistema y cuando vean que verdaderamente se está trabajando en una ley abolicionista con recursos económicos y recursos de profesionales, una mujer que salve traerá a tres, nueve, tres y así exponencialmente. Cuando vean que verdaderamente una ley abolicionista es la solución a esa esclavitud, estaremos consiguiendo. Y en referencia a la parte en que se vuelva más clandestina, esa prostitución que se vuelva oscura, porque enfrente tenemos un lobby muy poderoso, un lobby prostitucional que genera cantidad ingente de dinero. Tú cuando generas tanta cantidad ingente de dinero, tienes muchas voluntades a tus manos y puedes hacer muchas cosas. Pues eso es dotar. El legislador debe dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de los países, debe dotar a las entidades especializadas, aquellas ONG que trabajan con víctimas de prostitución y trata y cualquier tipo de violencia. Deben dotarlas de todos los recursos económicos, leyes para combatir la trata y la prostitución a todos los niveles, o incluso cuando deriven a sitios que no son públicos como locales, de alterne, etcétera, cuando se clandestinice más la prostitución. Modificar todos los aparatos, desde el legislador hasta los profesionales que tratan ahí y no dejar de luchar nunca porque algo que genera cantidades ingentes de dinero va a prever un plan B cuando entre un país en una situación abolicionista.
Mm. Antonio, voy terminando con una pregunta que va de nuevo a generar una reflexión para los hombres que consumen sexo, porque los hombres crecen sintiendo que tienen ese derecho al placer, ese derecho a la sexualidad. Y pues así como crecen también, no sé si esto pasa en España, pero en Colombia todavía pasa como con la idea de que si tienen ganas de orinar y no tienen un baño cerca, pueden orinar al lado de un árbol, pueden orinar al lado de la carretera y no pasa nada. Es como que el hombre tiene derecho a hacer un montón de cosas porque no le enseñamos a que se puede contener, a que puede tener autocontrol, a que puede resolver de unas maneras en que no le afecte a los demás. Y lo mismo pasa con la sexualidad. Si tienes ganas, pues buscas una mujer que te quiera y si no, pues no importa que no te quiera. Y si te toca pagar, pues pagas, porque para eso eres hombre, ¿cierto? ¿Qué decirles a los hombres que tienen tan arraigado ese derecho al placer a costa de todo, como si fuera el derecho al agua, el derecho al aire, el derecho a la salud o el derecho a vivir? Claro, a los que ya tenemos o tenemos cierta edad, ya somos adultos, pues bueno, incluso un debate, una conferencia, una información veraz, costará inculcarles una nueva forma de pensar. Por eso es tan importante a las generaciones que nos vienen por detrás a educarlas en igualdad de derechos entre hombres y mujeres, explicarles la verdad de temas relevantes como es la violencia contra la mujer, como es la trata y la prostitución, crear sociedades mucho más igualitarias entre hombres y mujeres. Las personas que ya tenemos cierta edad, los que estamos ahí, que ya es difícil eh, hacerles cambiar de visión, lo que aquí yo muchas veces le digo, código penal, ser punitivo, ser punitivo, porque uno o cambia por acción o por omisión. Y si estas personas no quieren cambiar de mentalidad, lo harán por omisión. Es decir, código penal, sanciones, detenciones a todos aquellos que no respeten los derechos de las mujeres, de aquellos que no respeten, que piensen que salen con un derecho de pernada sobre las mujeres, que piensen que ellos están en una escala evolutiva superior, que sus satisfacciones sexuales es un débito de la mujer hacia ellos. En fin, todas esas conductas o se adquieren o se modifican o código penal. Bueno, pues así de contundente y para eso se necesita un Estado fuerte que es pues con mucho dolor de lo que adolecemos en varios países de América Latina, en eso Europa nos lleva una ventaja, pero ojalá que conversaciones como estas basadas en una experiencia de tantos años que tú tienes, pues les puedan hacer entender a las autoridades que en esto no debe haber la duda que hay, que en esto lo que hay que hacer es ser claros en que el abolicionismo es el camino y los apoyos que hay que darles a las mujeres y pues los castigos que hay que darles a los hombres que no quieran entender que están haciendo parte de un sistema perverso, inhumano y esclavizante. Antonio, me despido preguntándote si hiciste el machistómetro y cómo te fue. Yo creo que me fue bien. Bueno, ustedes tienen ahí los análisis y yo creo que estuve en una escala media alta. Sobre todo como cualquier persona, siempre hay aspectos que mejorar, pero y para eso estoy todos los días, intentar formándome, intentar aprender de las y los mejores. Y nada, muchísimas gracias. Pues, ha sido un placer estar con todos aquí, dejarme este foco para hablar de prostitución y trata y a vuestra disposición cuando me necesiten. Y sobre todo en nuestro país donde sabemos que ciudades como Cartagena, que ciudades como Medellín, a pesar de los esfuerzos que están haciendo los gobernantes, pues son prostíbulos al aire libre en ciertos sectores y donde llegan tantas personas extranjeras, muchas de ellas españolas, pensando que este es el paraíso donde nada les va a pasar. Ojalá que de ahora en adelante sí les pase, porque tenemos que estar todos unidos como sociedad contra este delito. Antonio Asensio, acompañándonos desde España, busquen su libro, se llama Mujeres Encadenadas. Les recuerdo, es enfermero, es sargento de la Guardia Civil y es especialista en el manejo de la trata de las personas que han sido víctimas de trata de seres humanos. Hasta luego, Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, un placer. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Muy Machito. Recuerden que pueden ponerse al día con todos los capítulos en mi canal de YouTube Claudia Palacios Oficial y que pueden jugar al machistómetro en la página www.muymachito.co. Hasta la próxima.